La enfermedad tromboembólica venosa incluye a la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón. Tiene una incidencia anual del 0,1 al 0,27%. Es la tercera causa de muerte cardiovascular luego del infarto agudo de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Tiene una mortalidad del 20% prediagnóstico o durante el primer día del mismo, con una mortalidad del 11% durante los primeros 3 meses, aún con un tratamiento adecuado y en general por comorbilidades. Las complicaciones del tratamiento a largo plazo que pueden modificar la calidad de vida son el síndrome postrombótico, que se da en el 40% de los casos, y la hipertensión pulmonar crónica en el 4%. La complicación del tratamiento anticoagulante es la hemorragia. Esta puede ser menor con una incidencia de 2,5 a 7% anual, hemorragia mayor del 1%, y hemorragia severa, como es la hemorragia del sistema nervioso, menor al 0,5%. La embolia pulmonar es una de las principales causas de muerte potencialmente evitable en los pacientes hospitalizados, por lo que es fundamental una adecuada profilaxis. El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa postoperatoria es proporcional al número de factores de riesgo que concurren en un determinado paciente. Para poder adoptar la mejor prevención posible, es importante estimar este riesgo con anterioridad a la cirugía. Para ello existen distintas estrategias que se basan en la identificación de factores de riesgo y en función a su número y su relevancia, adscribir a cada paciente a una categoría de bajo, moderado, alto o muy alto riesgo, utilizando algún modelo de estratificación. De acuerdo al score de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y al riesgo de sangrado, las recomendaciones son las siguientes. En pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa muy bajo, score de Caprini 0 puntos, se recomienda deambulación precoz. En los pacientes con bajo riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, Caprini de 1 a 2 puntos, sugerimos indicar deambulación precoz o profilaxis mecánica. En los pacientes con riesgo moderado de enfermedad tromboembólica venosa, esto corresponde a un Caprini de 3 o 4 puntos, y sin riesgo incrementado de sangrado, sugerimos indicar profilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. En los pacientes con riesgo moderado, con un Caprini de 3 o 4, pero con riesgo incrementado de sangrado asociado, sugerimos indicar profilaxis mecánica preferentemente con compresión neumática intermitente. En los pacientes con un riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa, que es un Caprini de 5 puntos o más, sin riesgo incrementado de sangrado, recomendamos indicar profilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada con una evidencia clase 1B, asociado a profilaxis mecánica, preferentemente con presión neumática intermitente. En los pacientes con riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa, Caprini de 5 puntos o más, pero con riesgo de incrementado de sangrado asociado, sugerimos indicar profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente hasta que el riesgo de sangrado se reduzca, y en ese momento indicar profilaxis farmacológica. En los pacientes con riesgo moderado o alto de enfermedad tromboembólica venosa y con una contraindicación para recibir heparina, sugerimos indicar profilaxis mecánica o con compresión neumática intermitente, con una evidencia clase 2AC. Recomendamos extender la profilaxis entre 5 y 7 días con una evidencia clase 1B. Las guías de consenso publicadas en el CHEST en el año 2012 estratifican a los pacientes según riesgo. En pacientes de bajo riesgo se indica deambulación precoz y métodos mecánicos, y en la medida que progrese el riesgo se indica profilaxis farmacológica sola o asociada con algún método mecánico con presión neumática intermitente. Entre los fármacos anticoagulantes usados en los pacientes quirúrgicos no ortopédicos, es importante recalcar el uso de la heparina de bajo peso molecular por sobre la profilaxis con heparina no fraccionada, considerar el ajuste de dosis de acuerdo a la función renal y al peso. Existen situaciones en las que el riesgo hemorrágico del paciente impide el uso de métodos farmacológicos, por lo que se indica como su objetivo en esta tabla una estrategia con métodos mecánicos de prevención. Por otro lado, hay que destacar el cuidado con respecto al tiempo de aplicación de la heparina
y la anestesia peridural. Con respecto al diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa, este se basa en tener un alto índice de sospecha, identificando los factores de riesgo predisponentes. El examen físico de trombosis venosa profunda, el signo clásico es el aumento del diámetro, que es asimétrico respecto al contralateral, con edema y el cordón venoso palpable. Hay que identificar los signos de severidad con alteraciones de la circulación que pueden comprometer la pierna, y esto se lo llama síndrome compartimental. Hay que descartar signos de tromboembolismo de pulmón. El signo más importante es la hipotensión, que va a definir un diagnóstico y un pronóstico diferente. Con respecto a los exámenes complementarios, el ecodoppler compresivo del miembro completo tiene una alta sensibilidad y especificidad, con bajo costo y sin contraindicaciones. Con respecto al dímero D, que es el producto de degradación de la red de fibrina como consecuencia de la activación del sistema fibrinolítico endógeno, este se utiliza cuando hay baja probabilidad pretest. Cuando este da negativo, se descarta el diagnóstico. Es un método que es sensible, pero no es específico. Hay otros escenarios en el cual da positivo, como por ejemplo en el cáncer, la sepsis, trombosis, insuficiencia cardíaca, en el embarazo y en cirugías. La angiotomografía con detectores múltiples tiene una alta sensibilidad y especificidad. Es el método más utilizado en la actualidad para diagnosticar tromboembolismo de pulmón. Se utiliza cuando hay baja probabilidad clínica y un dímero D positivo, o cuando hay alta probabilidad clínica. Evalúa desde el punto de vista anatómico hasta las ramas segmentarias y subsegmentarias. El ecocardiograma Doppler evalúa la disfunción del ventrículo derecho como signos de hipertensión pulmonar y es un factor pronóstico adverso. El centellograma de ventilación-perfusión ha sido muy utilizado durante las últimas décadas. En la actualidad es el segundo método luego de la angiotomografía y es especialmente útil en los pacientes alérgicos al yodo, en el embarazo y en la insuficiencia renal. La angiografía y la venografía es un método que en la actualidad está reservado solamente para las situaciones en las que los métodos no invasivos son técnicamente dificultosos de interpretar o de realizar, y cuando la sospecha clínica es alta. También se utiliza para guiar el tratamiento de repercusión trombolítico cuando se realiza trombolisis transcatéter. Con el objetivo de mejorar la sospecha diagnóstica y orientar los estudios complementarios, se han propuesto varias escalas de probabilidad clínica. El modelo de Wells es el que tiene mayor reproducibilidad y es el que más se utiliza. Toma en cuenta diferentes características clínicas, dándole un puntaje de un punto a cada una de las características, y si existe algún diagnóstico alternativo se le resta 2 puntos. Clasifica a los pacientes en alta probabilidad clínica si tiene 3 o más puntos, intermedia si tiene 1 o 2 puntos y baja si tiene 0 puntos. La estrategia diagnóstica, utilizando protocolos basados en la probabilidad junto con el uso de algoritmos, nos permite reducir el número de estudios necesarios para excluir sin perder sensibilidad diagnóstica. En el algoritmo para TBP, cuando la sospecha clínica es baja y el dímero D es negativo, excluye el diagnóstico. Cuando el dímero D es positivo, hay que realizar un segundo método. Cuando la sospecha clínica es moderada, de 1 a 2 puntos por el score de Wells, hay que realizar directamente un ecodoppler. Si este da negativo, hay que seguir el paciente y volver a repetirlo en 5 o 7 días. Cuando la sospecha clínica es alta, directamente se hace un ecodoppler. Si este da negativo, no excluye el diagnóstico, hay que seguir con otro método objetivo. Para orientar el estudio de tromboembolismo de pulmón, también se utilizan los criterios de Wells. Se le dan diferentes puntajes a las características clínicas, y es poco probable si tiene menos de 1 punto y es probable si tiene 2 o más puntos. Este es el algoritmo de estudio del tromboembolismo de pulmón. Cuando hay sospecha de TEP sin shock o hipotensión, se evalúa la probabilidad clínica. Cuando esta es baja o intermedia o TEP no probable, un dímero D negativo excluye el diagnóstico. Si el dímero D da positivo, hay que realizar una angiotomografía. Cuando la probabilidad clínica es alta o hay TEP probable, una angiotomografía
negativa excluye el diagnóstico, no se realiza tratamiento y hay que seguir estudiando el paciente. Cuando la probabilidad clínica es alta y la angiotomografía es positiva, se procede al tratamiento. Cuando hay sospecha de tromboembolismo de pulmón con shock o hipotensión, si no está disponible la angiotomografía de forma inmediata, se puede realizar un ecocardiograma para evaluar disfunción del ventrículo derecho. Si este no está presente, hay que buscar otra causa de descompensación hemodinámica. Si este está presente y no hay otro estudio disponible o hay inestabilidad, se puede realizar directamente el tratamiento trombolítico. Cuando la angiotomografía está disponible de forma inmediata, se realiza un estudio negativo, descarta el diagnóstico y hay que buscar otra causa. Y cuando da positivo, se realiza tratamiento trombolítico. En cuanto al tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, debemos dividirlo en el tratamiento de la fase aguda de la enfermedad en el momento del diagnóstico, la fase inicial, que abarca en la mayoría de los pacientes los primeros 3 meses, y el tratamiento extendido que se aplica para pacientes de alto riesgo de recurrencia. Los objetivos del tratamiento anticoagulante es evitar la propagación del trombo, la embolia pulmonar y la prevención de recurrencias. En pacientes seleccionados, el tratamiento se realiza de forma continua para evitar la recurrencia. Las guías del ACCP del 2012 recomiendan que los pacientes con tromboembolismo de pulmón con hipotensión deben recibir tratamiento trombolítico inicial seguido de anticoagulación, y los pacientes con trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón sin hipotensión pueden recibir tratamiento anticoagulante parenteral o rivaroxaban inicial, pero recomienda heparina de bajo peso molecular o fondaparinux por sobre la heparina no fraccionada o rivaroxaban. La otra opción es el tratamiento con warfarina asociado al tratamiento parenteral. En cuanto a las guías NICE, también resaltan el uso de la heparina de bajo peso molecular o el fondaparinux como primera línea, usando la heparina no fraccionada en los pacientes con insuficiencia renal, los que tienen alto riesgo de sangrado o que reciban tratamiento trombolítico, y recomiendan iniciar anticoagulación oral y suspender el tratamiento parenteral, que este debe durar por lo menos 5 días cuando el RIN está entre 2 y 3. La Sociedad Europea de Cardiología actualizó en el año 2014 el diagnóstico de tratamiento de tromboembolismo de pulmón y estratifica a los pacientes con sospecha de tromboembolismo de pulmón e hipotensión como pacientes de alto riesgo y a los que no tienen hipotensión de bajo riesgo. Esta estratificación inicial se basa en la mortalidad temprana, que supera el 15% en los pacientes con tromboembolismo de pulmón e hipotensión. En los pacientes que no tienen hipotensión, a su vez hay que dividirlos si tienen o no disfunción de ventrículo derecho en el ecocardiograma o parámetros de injuria miocárdica en sangre. Estos pacientes tienen un riesgo intermedio y requieren un monitoreo frecuente. En este slide se resume la estrategia terapéutica según el riesgo. Los pacientes de alto riesgo van a recibir trombolíticos siempre que no tengan contraindicaciones, siendo de segunda línea la embolectomía quirúrgica o por catéter. Los pacientes de alto riesgo harán tratamiento estándar y los de riesgo intermedio, como se observa, se rescatarán con trombolíticos en caso de descompensación. Ahora vamos a explicar algo del tratamiento. Un avance en el tratamiento anticoagulante son los anticoagulantes de acción directa o los nuevos anticoagulantes que actúan sobre un factor específico de la cascada de la coagulación. Estas drogas tienen una vida media corta, son de administración oral en 1 o 2 tomas al día y la mayor ventaja, entre otras, es que no requieren monitoreo para el ajuste de la dosis. El rivaroxaban, usado como monodroga, esto es sin fase inicial de heparina, fue inferior al tratamiento estándar con heparina de bajo peso molecular y warfarina, tanto en tratamiento de trombosis venosa profunda como en tromboembolismo de pulmón.
El dabigatran es un inhibidor directo de la trombina y demostró su eficacia y mayor seguridad con respecto al tratamiento estándar en 2 estudios que incluyeron pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón. Estos son el estudio RECOVER 1 y el estudio RECOVER 2. Por último, el inhibidor directo del factor 10 activado, el apixaban, usado directamente sin heparina inicial, demostró una inferioridad con mayor seguridad con respecto a la warfarina y a la heparina. En esta diapositiva vemos los distintos esquemas terapéuticos para cada anticoagulante. Hay que destacar que la población con cáncer asociado en todos los estudios no era mayor al 5%. En cuanto a la duración del tratamiento anticoagulante para todos los pacientes, tiene un mínimo de 3 meses y la suspensión se define en función de la presencia o ausencia de factores desencadenantes. El tratamiento extendido ha sido evaluado con el uso de los nuevos anticoagulantes y tienen como ventaja menor riesgo de sangrado. Algunos pacientes con trombosis venosa profunda tendrán contraindicación para recibir tratamiento anticoagulante y en estos pacientes, para evitar tromboembolismo de pulmón, se decidirá el implante de un filtro de vena cava inferior transitorio. Una vez resuelto el riesgo hemorrágico, se reinicia el tratamiento anticoagulante convencional. No se recomienda el uso de filtro de vena cava inferior en los pacientes que puedan recibir tratamiento anticoagulante. Comparando con los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa no provocada, los pacientes con cáncer asociado tienen mayor recurrencia y complicaciones de sangrado durante el tratamiento anticoagulante. La anticoagulación a largo plazo con heparina de bajo peso molecular parece ser más efectiva que la warfarina en cuanto a recurrencia y sangrado, por lo cual es la droga de elección. Como conclusiones, es fundamental identificar a los pacientes con riesgo de tromboembolismo asociado a cirugía. Hay que definir estrategias de prevención, tanto intra como extrahospitalarias. El uso de escala de riesgo mejora la estrategia diagnóstica y terapéutica en el tromboembolismo venoso. El tratamiento continúa evolucionando. Los anticoagulantes probablemente aumenten el riesgo de sangrado, debiendo ser ajustados a cada paciente y grupo etario.